Cesari, ¿le puedo decir? Cesari. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, me gusta, sí. No lo uso como Cesari, pero me gusta. Cesari, pero es Cesari. Cesari. Bueno, 30 años de ministerio, más o menos. 27, toda una vida. Sí. Bueno, acá me dicen bahiense, hincha del Cuervo. Sí. Vamos. Le gusta jugar al fútbol. Me gusta bastante. Dice Seguís que es jugando a la bastante pelota, bueno. Menos, casi poco y nada, pero sí voy a la cancha. Estuve el sábado pasado. Sí, sí. Está jodida la cosa ahí, ¿no? Sí, está un poco complicado, pero sostenemos los Bien, hinchas, bien. sostenemos el técnico y los jugadores, ni hablar, ¿no? Bien. Muy bien. Qué bueno. Muy contentos. Bueno, casado, 2 hijos, licenciado Sí. en Relaciones del Trabajo en la UBA, docente de Principios de Sociología del Trabajo, también en la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA. Fuiste secretario de Conciliación Laboral Colectiva. Así es. Estuviste en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. Bueno, no sé, toda una trayectoria. Una trayectoria profesional, inclusive también a nivel sectorial, lo charlábamos un poco con Santi Ponce, hablamos un poco con el Russini, nos poníamos en temas para saber, para tener info, porque alguna vez también nos hicieron un llamado de atención, tienen que saber, tienen que tener datos de las personas que invitamos, pero que un poco el segmento Culpa busca poner en valor nuestras trayectorias, y ha tenido también una trayectoria gremial. Fuiste delegado general adjunto de ATE Trabajo. Del mismísimo Carlos Peuchot. Era adjunto de Carlos cuando... ¿Qué periodo ahí? 2007-2009. 2007-2009. Y desde el 2001 en adelante nosotros fuimos construyendo esa junta interna desde una agrupación, porque originalmente nosotros éramos los negreados por el ministerio, cuando todavía no estábamos en ATE, fue muy el principio de nuestra conciencia de la situación en la que estábamos, producto del 2001 especialmente, y de las consecuencias generales y para los trabajadores. Había una enorme precarización de los laburantes de los contratos. Claro, no había artículo 9, eran 4 o 5 modalidades o ninguna modalidad, era bastante desastroso, salarios desastrosos, 13% que se quedó Bullrich, y su banda, así que bueno, fruto de eso nos fuimos organizando, fuimos afiliando compañeras y compañeros en unos 5 o 6 años, con mucho laburo gremial, éramos 6, 7 compañeros así muy intensos y allegadas, muy militantes. Una etapa cuando la repasamos, y en Ministerio la representación de ATE era prácticamente mínima o no había. Entonces nosotros fuimos esa etapa de llegar a constituir una junta interna que tuviera presencia, que tuviera... y para eso necesitaban una masa crítica, digo, de afiliados, ¿no? Claro, para poder... Sí, afiliamos, no recuerdo el número, pero cantidad de compañeras y compañeros. No, muy buena etapa. Una etapa fundacional de ATE en trabajo, ¿no? Sí, de ATE Trabajo. o refundacional, pero sí, yo creo que sin arrogarnos cosas que no corresponden, pero me parece que fuimos bastante importantes en que ATE sea incluso lo que hoy es. Y además considerando que UPCN es en el Ministerio de Trabajo es como, o sea, era difícil también en esa situación, ¿no? Con el otro gremio, pero bien. Y esto en paralelo de, digamos, el cambio de etapa y el signo que le va a imprimir el kirchnerismo, y tomada también, ¿no? Ni hablar. A las políticas de nuestro organismo, a robustecer justamente esas políticas. ¿Cómo fue tu experiencia, tu camino en esa primera etapa, 2003, no sé, por periodizarlo de alguna manera, 2003-2010, digo, como que más o menos hasta el 2009 fueron juntas? ¿Cómo fue esa experiencia y tu recorrido ahí? Yo entré a trabajar en un área de orientación laboral, de asesoramiento laboral, que era, originalmente la habían creado una especie de gerencia de comunicación en el ministerio, cuando eran gerencias en los 90, algunas áreas,
Las GECALES. Sí, esas gerencias pero después había gerencias. Como si el ministerio fuera una especie de institución privada, empresa, gerencias adentro del central. La gerencia de comunicación se habían creado, Caro Figueroa, el ministro, un área de orientación y de asesoramiento para las modalidades, los contratos basura. Y llamaban los empresarios o venían y eran asesorados para ver cómo implementaban eso en la reforma de la Ley Nacional de Empleo. Bueno, cuando yo entro todo eso había degradado un montón, el mercado de trabajo, había degradado, estaba la situación social por la convertibilidad a punto de estallar, más o menos, en ese momento, y lo que nos reconvertimos, éramos pocos, trabajadores haciendo asesoramiento laboral en forma presencial, nos reconvertimos a un área de asesoramiento de trabajadores despedidos. Así que teníamos mucha realidad de esa situación, producto en parte de esas modalidades promovidas, de la situación social, el plan convertibilidad y todo eso, que ya políticas neoliberales, que las conocemos bastante bien y son un poco replicadas últimamente. Así que mi laburo era ese. O sea que me tocó ver muy de cerca desde el Ministerio de Trabajo esa situación del país y de los trabajadores. Después el área nuestra se reconvierte a como éramos un área de asesoramiento laboral, dicen, bueno, acá podemos asesorar también los programas de empleo, el programa Jefas y Jefes, a partir del desastre de 2001, 2002. Así que nuestra área se convierte a un área de asesoramiento laboral y asesoramiento a los beneficiarios, o a los desocupados que tenían que inscribirse en el programa. Claro, y ahí empiezan a haber una serie de prestaciones alrededor del plan Jefas y Jefes, ¿no? Claro. El otro día también en su momento veíamos un poco esa evolución y las prestaciones justamente que se desprendían de lo que había sido la política del plan Jefas y Jefes. El programa Jefas y Jefes era de como una asistencia mínima alimentaria, pero era un programa para reinsertar laboralmente a los jefes de hogar. Y esto se hacía o sea, el jefe o jefa de hogar que se inscribía tenía que hacer una contraprestación. Acciones comunitarias, ¿no? Comunitaria o de calificación o de formación para el trabajo. Empezamos prácticamente con 2 millones y algo de inscriptos y de beneficiarios después del programa Jefas y Jefes. Y en 10 años quedaron prácticamente el 10% o menos, con todas las políticas activas de empleo, de trabajo. Podríamos pensar que las políticas de empleo de alguna manera toman de esas contraprestaciones, o sea, se van formulando también a partir de esa experiencia que genera la reconversión del plan Jefas y Jefes. Digo, esta es historia reciente de las políticas de nuestra casa. Y yo me animo a preguntar, a riesgo de errar, pero digo, como hay algo de lo que hoy vemos que hoy nuevamente está totalmente paralizado, desfinanciado, pero todas esas políticas de empleo van surgiendo de ahí, ¿no? Sí, concretamente de ahí. Crece mucho la Secretaría de Empleo, digo, porque antes era mínima, ¿no? El área de empleo crea a través de las gerencias las oficinas de empleo municipales, se les da soporte y eso lo que hace es, en el terreno concreto, reinsertar, o sea, tener políticas de reinserción y de calificación de los beneficiarios, las beneficiarias de Jefas y Jefes. Que por eso digo, en 10 años pasaron de 2 millones y pico a 200.000 trabajadoras y trabajadores. Concretos, digamos. Y de índices de desocupación del 20 y pico por ciento al casi 6%. Claro. O sea, fue muy, muy importante. Y lo viví, lo pude ver con mi laburo en las áreas y después la negociación colectiva, que era lo que también se reactivó, porque prácticamente en la convertibilidad no se podía negociar nada, porque se negociaba a la defensiva o débil, los sindicatos y los trabajadores. Y además estaba la cláusula de que no se podía negociar salarios si no era por productividad. Eso era un invento de Cavallo.
Bueno, así que un la poco negociación lo que colectiva. Claro. Estamos viendo nuevamente también. Sí. Sí, Que eso depende mucho del lugar donde estés trabajando, no solamente de tu fuerza de trabajo, de tus conocimientos. Digo, la productividad depende del establecimiento. Empresas grandes en general tienen prácticamente inmedible. Las Claro. empresas no abren nunca los libros para que se pueda negociar eso. Por eso un poco ahora cuando volvían con esto del salario dinámico, la productividad de nuevo, decían, bueno, pero van a tener que mostrarnos los libros, porque la productividad... Claro. Medio que, sí, no sé. ¿cómo las gestionás? Pero sí es muy difícil de medir. Develame el algoritmo con el que me vas a medir, porque si no es muy arbitrario. La productividad termina siendo una herramienta de ellos. Acá pasan a saludarte la querida Vale Mitre, Juan, querido compañero y amigo, un abrazo grande, Santi Ponce, acá Morgana dice, histórico totalmente, recordando esa época. Bueno, nada, nuestro querido Pablo que alienta que den like al vivo. Estamos con Juan Césari recorriendo un poco su trayectoria en un nuevo segmento Cumpa. Es este espacio en el que tratamos de poner en valor de conocer de primera mano, entre nosotros, de aprender también de estas experiencias que bueno, que por ejemplo yo siempre digo, yo hace 10 años entré. La verdad es que yo me comí la peor parte. Digo, hay un concepto que también acá trabajamos mucho el tema de sociología del Estado, de nueva estatalidad, y hay una autora, Perel Mitter, que habla de la burocracia plebeya. Y digo, ustedes con lo que cuentan eran una burocracia plebeya en aquel momento. Digo, no hay una jornada delimitada. Uno cuando se siente parte de las políticas que está llevando adelante, digo, no. Y hace bien saber, digamos, que está ese germen para reconstruirlo quizás hacia adelante. Sí. Y ahí, no sé, ustedes compas complementen, pero también pensando, porque un poco que tratamos en el segmento Cumpa de no quedarnos solo en una mirada nostálgica de lo que fue, y también pensar, bueno, ¿cómo estás viendo el panorama actual y también los desafíos de cara a lo que podemos regenerar hacia adelante? Digo, a veces cuesta pensarlo cuando vemos que venimos de una elección en la que el gobierno revalidó, pero digo, esto también pasará, y digo, en el plano del trabajo, digo, con tu conocimiento, con tus herramientas, digo, que además tu camino no terminó ahí en empleo, digo, has seguido por otros lugares del organismo. Pero bueno, ¿qué mirada tenés en relación al mundo del trabajo hoy o temas que te estén generando inquietud ahí? ¿Puedo sumar una pregunta más y responder todas juntas? Acá justo en el chat dice que estaría bueno que cuentes cómo es la realidad actual de tu sector y cómo están trabajando, cómo están llevando eso y cómo fue el traslado de Callao a Alem, si tenés ganas de contar eso también. Sí. Dale, un poco de todo. Así, de todas juntas, que más o menos tienen todo primero, que ver. el traslado fue bastante traumático porque, qué sé yo, si éramos ratas, creo que nos hubieran tenido un poquito más de compasión por nosotros. No lo tuvieron, nos dijeron un jueves o un miércoles, porque el viernes era feriado del 17 de agosto. Nos dijeron un jueves a las 6 de la tarde, que el viernes, un miércoles a las 6, que el jueves a las 6 tenía que estar todo lo nuestro fuera. ¿A vos te pasó? Sí, a mí también pasó. O sea, nada de tiempo, así que incluso muchas pertenencias nuestras cosas no las pudimos mudar. Trasladaron los equipos nuestras cosas como... ¿Les llevaron sillas a ustedes? Nos llevaron sillas. A nosotros nos dejaron nuestras sillas quedaron en Callao. La computadora, lo básico, todo el hardware lo trasladaron y lo maltrataron mucho. Se veía, las cosas de uno y las herramientas de trabajo. Eso fue bastante traumático. Traumático también por el espacio y la comodidad que teníamos y no tenemos, o es otra comodidad. Después, como área, nosotros tomamos audiencias colectivas, en los conflictos colectivos, en la negociación colectiva, de convenios colectivos o de acuerdos salariales. Yo fui secretario de conciliación, sé cómo se hace el laburo. Ahora esto se convirtió... secretario? Yo fui 2013-2022, más o menos, secretario de conciliación. Me agoté un poco porque decíamos que era como la terapia intensiva del Ministerio de Trabajo. Además, audiencias de muchas horas, mucha complejidad diversa en el tratamiento de las audiencias, actividades. Yo tenía
químicos, tenía molineros, tenía tintoreros, tenía una parte del puerto, o sea, había actividades muy intensas. Uh-huh. Eso se hacía en un espacio que el ministerio había organizado y había instrumentado, había estructurado para que eso funcionara bien, porque se necesita intimidad, se necesita... Sí, un espacio físico adecuado, digamos. Espacio físico. Ahora, esto es un call center, se convirtió en un call center de atención de audiencias. Los secretarios de conciliación tienen en el equipo un microfonito y la computadora. No están realmente en la negociación de nada. Claro, no están en nada, claro, están ahí. No están en el conflicto o están desde afuera, y eso es para mí, pero bueno, parte de todo. De la nueva libertad. Es la libertad de destruir el Estado, como decimos, y el topo que vino a destruirlo lo está haciendo lo mejor que puede, claro, en su idea, con Sturzenegger y esta gente. Y todos esos, sí. Sí. Sabiendo, como decía Germán Abdala, que el Estado es la herramienta que tienen las clases populares para casi la única herramienta, o la herramienta principal, ¿no? Sí. Entonces, ahí va el centro de... Creo que igualmente podemos hacer bastante con los que estamos, con los que no pueden estar, pero los podemos volver a traer. Uh-huh. Compañeros, compañeras, conocimiento tenemos, hay una memoria de un montón de cosas y hay registros, así que creo que podemos. Bueno, bien. Sí, un montón de gente del otro lado, la verdad. Bueno, mucha gente, saludos, Juan. Sí. Yo creo que me puede ser mi reemplazo si algún día no vengo. Gustavo, le mando saludos. No, siempre decimos que este programa es de nuestra comunidad, es del colectivo de laburantes, es de nuestra agrupación, así que está bueno que sepas también las puertas abiertas para, en esto de también de tu docencia, digo. Sí. Es algo que disfrutás, disfruto un montón. También en estos tiempos, claro, ¿no? En estos tiempos es quizás una trinchera donde sostenerse también. Sí, y tengo alumnos de primer año, así que está bueno con los chicos y las chicas que ingresan, porque se encuentran con la universidad, muchas cosas nuevas, y bueno, me parece muy, muy interesante el laburo docente. También soy delegado gremial de FEDUA. Ajá. En la carrera de Relaciones del Trabajo, así que bueno, paso también. Eso es incorregible. Estás a full. ¿Qué va a ser? Sí, es un poco la deformación de uno. Acá en el chat pregunta cómo ves el futuro. El futuro con ganas de que pase rápido y que lleguemos al futuro. ¿Y la actualidad? La actualidad, bueno, no quiero... el pesimismo de la inteligencia que no y la voluntad de pero bueno, la ves difícil, el panorama es complicado. Ahí está, así. Yo le dije, bueno, el panorama es muy complicado porque decimos, saben bien a lo que vinieron, tienen todos los fierros, tienen los fierros, sí. Claro. De hecho, la ministra nos amenazó esta semana misma que si íbamos a defendernos de todo esto, lo que pasó hoy, claro, nos iba a estar esperando, y por suerte, pero a la mañana nos estaban esperando. Sí, estaban los camiones ahí apostados. Yo llegué y estaban ahí, dije, qué miedo. Y pero bueno, 50.000 casi compañeros y compañeras que ya no fueron despedidos del Estado, o sea que no hay manera de Bueno, afirmarse en esa memoria política militante, reconstruir, ¿no? Sin quedar en un mero regocijo nostálgico de lo que fue. Me parece que lo venimos intentando, lo venimos sosteniendo. Justo poníamos en el flyer la foto también de ese lindo momento, en nuestras comunidades, más que nunca, hacernos fuertes ahí, en nuestro sindicato, con todo lo que implica, con poder también trazar esta historia. También pasaba el ruso por ahí a saludar, como un montón de compañeros y compañeras que han hecho este camino, y bueno, que este sea un espacio para poder consolidarlo, difundirlo, ponerlo en valor en tiempos donde pareciera que, si no, y yo siempre lo vengo diciendo, si no lo hacemos acá no lo va a hacer nadie. Y también creo que a veces hay un complejo
de comernos el discurso del enemigo sobre nuestra labor. Que pareciera que de tanto repetirlo, la grasa militante, los ñoquis del Estado, digo, y en definitiva después vemos cómo los ñoquis son los que designan estos tipos desde las funciones de gobierno, desde los cargos directivos, no los laburantes estatales que estábamos comprometidos con nuestras políticas, que vemos cómo se están cayendo a pedazos, ¿no? Sí. Entonces, hacernos fuertes en eso y seguir dando esta lucha. Seguir dando esta lucha, porque el pueblo tampoco es que simplemente nos rechaza por ser estatales. También hay una inoculación de un odio construida, discursiva, que es la que termina calando, digo. Entonces, no hay que conceder eso. Me parece que eso es clave en estos tiempos. Y bueno, poner en valor y contar estas trayectorias abona a ese camino, me parece. ¿Puedo hacer una última pregunta? Diga. Y cerramos, si querés, o no sé. Sí. Una última, una sola. ¿Hay algún libro, serie o juego? No, hacete tu momentito. Okay. Bueno, queríamos romper el hielo y pero al final nos fuimos a los serios. Sí, nos fuimos sin... Se conocían de toda la vida. Y arrancó, así que bueno, nada, te hago esa pregunta. ¿Hay algún libro, serie, libro o juego que estés disfrutando ahora? Juego puede ser Candy Crush también, aplica. Mi hijo me regaló El Mago del Kremlin, de Giovanni Di Empoli. Ajá. Está muy bueno, es una novela, pero con toda la... ¿Tipo novela gráfica? ¿O no? No, es una novela tradicional, pero digamos tiene el entramado político del Mago del Kremlin. No lo conozco. Después sí, incluso... Que es como apodan ahora a Caputo. Claro, Caputo. Lo apodan por el Mago del Kremlin, que es el personaje del libro de Giovanni de Empoli. Después hay un libro bastante más conocido de Empoli, que los artesanos del caos. Lo voy a buscar. Creo que lo mencionó Cristina el otro día. A mí me lo regaló mi hijo en octubre, que cumplí años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Dos más mete. Otra. Que si no estuvieras acá ahora, ¿dónde te gustaría estar? Por ahí en la playa. En la playa, ok, me sirve tu Tenés respuesta. un fin de largo por delante. Sí. Ojo. Está para pensar. ¿Tenés algún hobby que te ayude como a desconectar del trabajo, de la rutina y todo esto? No suelo desconectarme del todo, pero trato de hacer un poco o salir a correr, o salir a caminar, o hacer un poco de deporte. Okay. Antes el fútbol era como ir a jugar al fútbol, era mi máxima. Tu hobby, pasión. ¿Fútbol 11? Jugué, a un torneo de 11, como 6 o 7 años, pero después jugaba fútbol 5 bastante. Pero 11... Hay que correr un montón. Fútbol 11... a mí no me gusta. No, a mí tampoco. No me gusta caminar, al menos correr. Bueno, la última, Has. La cierro con esta. Si pudieras elegir un superpoder para la vida diaria o el trabajo, ¿cuál sería? Un superpoder... no lo había pensado, pero bueno... Creo que hacerse uno invisible es lo más divertido que hay, ¿no? Es de los míos, excelente. Es de lo más divertido que hay, pensándolo excelente. Así. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Gracias por venir. Las puertas abiertas. Invitado, muchas gracias. No, un placer.